Para iniciar con esto debemos definir qué es la Pascua. Muchas personas están en este tiempo celebrando Pascua. De antemano les digo que nosotros no celebramos Pascua. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Pascua? En Éxodo capítulo 12, versículo 21 dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. En Levítico 23:5 dice: En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua, hermanos, es matar un corderito. La Pascua es el sacrificio del cordero. Pero nosotros no celebramos Pascua porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nosotros. Y Él no va a morir de nuevo porque ya hizo un sacrificio único y perfecto por cada uno de nuestros pecados, para todos aquellos que le acepten. Entonces, la Pascua no es más que la muerte del Cordero o el sacrificio del Cordero. Por eso dice que el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Las personas el día 15 se comían la Pascua. Es un esquema más o menos como este. El día se compone de 4 partes, que sería la parte de 6 horas de un lado de la noche, 6 horas la hora de la madrugada, luego 6 horas que son la parte de la mañana y luego 6 horas que son la parte de la tarde, en términos de lo que conocemos como un ciclo de 24 horas, pero sabemos que nuestro día es de puesta de sol a puesta de sol. Así que desde que el sol se pone hasta que el sol eh, vuelve otra vez a surgir, todo ese tiempo es parte de la noche. Y cuando el sol sale en la mañana, entonces ya es parte del ciclo del día. ¿Dónde debía ser muerto entonces el cordero? Comprendiendo que este ciclo completo equivale a un día. Y que el día siguiente, que era el día 15, vamos a ejemplificar la parte oscura solamente, las primeras horas del día 15, para saber qué se hacía en este tiempo, de acuerdo a lo que se narra en Éxodo y en Levítico. La muerte del cordero debía ejecutarse entre las 2 tardes, justo como marca esta flecha. Eso significa que debía ejecutarse esta Pascua o la muerte en eso de las 3 de la tarde del día, porque la primera parte de la tarde o la primera tarde era de mediodía de las 3 y la otra parte era la que correspondía desde esa hora hasta la puesta del sol. Entendiendo esto, las personas comían la Pascua en la parte oscura o en las primeras horas del día 15, luego de estar esta cocida. ¿Qué es realmente lo que se hace el día 14? Porque si nosotros no celebramos Pascua, porque no matamos corderitos, entonces ¿qué hacemos? En 1 Corintios 11:25 dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De aquí sacamos lo siguiente: nosotros tampoco celebramos una cena o una santa cena, como le llama el mundo religioso. Si nos damos cuenta, los israelitas o los judíos celebran Pascua. Los cristianos modernos de las iglesias celebran una santa cena. Nosotros no hacemos ni una cosa ni la otra, porque tenemos una comprensión y un entendimiento claro de las escrituras en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros entonces hacemos el día 14? No entre las 2 tardes, sino en las primeras horas. Que así como el Señor estableció, renovamos un pacto, porque esa copa que se toma es justamente la renovación del pacto en la sangre del Hijo de Dios. Y cada vez que lo hacemos, hacemos memoria de la muerte que Él ejecutó o que ofreció su vida el día 14 entre las 2 tardes de la parte clara. Entonces podemos ver que el día 14, según el esquema, entre 2 tardes, o sea, al finalizar prácticamente el día 14, se hacía la Pascua. No lo hacemos, sino que en las primeras horas del mismo día 14, nosotros renovamos un pacto que fue lo que el Señor hizo. No es una santa cena, porque nosotros no cenamos, sino que renovamos un pacto. Si nos damos cuenta, en 1 Corintios dice claramente que fue después de haber cenado que Él estableció el pacto. Por lo tanto, el pacto no es parte de una cena. La parte de la cena era un ceder, algo ceremonial que se hacía, previo a lo que se ejecutaba al día siguiente como Pascua. El Señor, sabiendo que
iba a tener que morir al día siguiente entre las 2 tardes, pues como estaba a punto de vencer el antiguo pacto, hizo una renovación antes de que ese venciese, diciéndonos a nosotros que ya no celebramos Pascua, no matamos cordero, sino que ahora nosotros tenemos que hacer una renovación de pacto en la sangre de Él, recordándonos que Él tomó nuestro lugar. En Lucas 22:20 dice un apoyo, porque tiene que ser por 2 o más testigos, la aseveración de algo, la aceptación de algo. Dice allí que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por lo tanto, fue después que cenó que realizó la renovación del pacto o el establecimiento del nuevo pacto en el caso de esa noche. Teniendo claro esto, que no celebramos Pascua, y teniendo claro que tampoco celebramos una Santa Cena, entonces podemos entender qué significa lo que ocurrió esa noche, qué realmente se hace el día 14 en las primeras horas de ese día. ¿Qué sucedió esa noche del día 14? ¿Qué aconteció? En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué ocurrió? Sencillamente, mis hermanos, que el viejo pacto que había sido establecido sobre un cordero o sobre los corderos que anualmente eran sacrificados, una sangre cada año que entraba el sumo sacerdote con sangre de ese cordero a presentar delante de Dios para que sean transferidos los pecados del pueblo a ese cordero, ese pacto se daba por viejo. Ese primer pacto se da como que ya está envejecido y está próximo a desaparecer porque el nuevo pacto se estableció en las primeras horas de ese mismo día. No como muchas personas dicen que el Señor estableció la cena o cenó, mejor dicho, que el Señor cenó el día 13. No cenó el día 13. Justamente la cena o el ceder se hacía el mismo día 14, pero él en ese mismo día, como no podía cambiar los tiempos y no podía cambiar su reloj profético dado en el santuario, justamente nos da a nosotros la lección, nos da la enseñanza de que esa renovación debe hacerse el mismo día que el cordero debía morir, pero en las primeras horas. Eso fue lo que ocurrió el día 14 del primer mes en la reunión que sostuvo el maestro con los discípulos. Y eso fue lo que nos dejó a nosotros enseñado, porque eso es lo que nos dice Primera de Corintios. En Hebreos 12:24 dice allí, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese nuevo pacto está basado en la sangre del Hijo de Dios que habla mejor que la de Abel. Es un pacto perfecto, ya no imperfecto como el anterior. Si algo tiene que mejorarse es porque no es perfecto. Y la Escritura muy claramente detalla que el antiguo pacto o el pacto anterior iba a desaparecer porque iba a venir un nuevo y mejor pacto. Y si era mejor es porque el otro tenía algún defecto. ¿Qué defecto tenía? Que cada año tenían que sacrificarse corderitos nuevos. Y este cordero se sacrificó una sola vez por todos. Aparte de eso, los corderitos que se sacrificaban como animales no podían expiar o limpiar el pecado, pero la sangre del Hijo de Dios sí puede hacerlo, porque su sangre sí puede ser presentada en el santuario celestial. En Mateo 26, del 26 al 29 nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si nos damos cuenta, el pacto se establece no en la carne, sino que se establece en la sangre. La única forma de expiar es mediante sangre. El cuerpo o la carne no aprovecha para expiar, no sirve para expiar. Sin embargo, en el caso del Hijo de Dios, era necesario que él ofreciese su cuerpo, porque el cuerpo es el recipiente que contiene la sangre. Y si no es quebrantado, si no es molido, si no es roto, no es posible que la sangre sea derramada. Por esta causa, él primero toma el pan, lo rompe o lo parte para que la sangre entonces pueda brotar. Eso sucedió con él. Primero fue lacerado, fue maltratado y fue golpeado para que la sangre
luego pudiese brotar. Y lo mismo se le clavó una lanza para que pudiese caer esta última sangre que debía ser derramada para limpieza de los pecados. Entonces, entendiendo esto, también hay que saber que la carne es es el velo que nos da acceso al lugar santísimo. Ese velo fue partido, fue rasgado. En la ocasión de su muerte el velo se partió en dos, dando a entender con esto que nosotros teníamos acceso al lugar santísimo por medio del Hijo de Dios. Entendiendo que la carne solamente sirve para esto y que el nuevo pacto o el pacto siempre ha sido establecido en base a sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. En Marcos 14, del 22 al 24 nos dice lo siguiente: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Si nos damos cuenta, hace mucho énfasis en los distintos evangelios y en los libros de los apóstoles con relación a que el nuevo pacto se establece. No dice simplemente que es una cena, no dice que es una Pascua, no dice nada de eso, dice nuevo pacto. Hay muchas personas que no han entendido esto y no han querido asistir a esa convocación, no han querido participar de ese nuevo pacto, pero esa es la razón por la cual estoy haciendo este tema, para que puedan entender. No nos vale hacer las cosas simplemente por hacerlas o como un rito. Eso fue lo que les ocurrió a los judíos, a los israelitas en aquel tiempo, que hacían las cosas como un mero formalismo y no entendían lo que significaban. Igual hacen hoy las religiones y no entienden lo que hacen. Igual hacen las iglesias que profesan tener la verdad y no entienden. Pero nosotros no somos de los que no entienden, sino de aquellos que entienden. Y esto para que vayamos progresando y avanzando en cuanto a la luz que nos ha sido dada. En Lucas 22, 19-20, justamente es lo que dice allí, que esta copa es el nuevo pacto que es en la sangre de él. En 1 Corintios 11, del 23 al 25, nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ya lo habíamos leído antes, pero quería resaltar el hecho de que Él lo estableció. Y así como Él lo estableció, los apóstoles lo transmitían a otros. Y así nosotros tenemos que transmitírselos a otros. No como un mero acto, no como una tontería, no como una Pascua, no como una Santa Cena, no. Sino como la oportunidad de adquirir un sumo sacerdote en el santuario. La oportunidad de establecer un pacto que establece que allí en el lugar santísimo nosotros tenemos un mediador. Todo aquel que no renueva su pacto desecha al mediador. Y esto es porque hace afrenta al Espíritu de gracia. O sea, la gracia está disponible mientras nosotros tengamos un mediador. Pero si no realizamos ese nuevo pacto, rechazamos al mediador. Hay que hacer una aclaración también con relación a esto que dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muchas personas dicen que esta renovación de pacto se puede hacer en cualquier día. Ciertamente la cena, o lo que es el compartir como hermanos, comer el pan, comer no el pan solamente, sino el alimento típico de cualquier país, compartir los alimentos con los necesitados e inclusive entre los mismos hermanos, es algo que debiéramos hacer muy comúnmente, de tal manera que podamos retirar de nosotros lo que es el egoísmo, ya que al compartir el pan, al comer todos, no de una manera egoísta, sino de una manera abierta, donde todos comen por igual, pues aprendemos a ser mejores hijos de Dios. Esta parte de cenar o de compartir está bien que la hagamos cualquier momento, cualquier día. Comer normal, pero lo que corresponde al nuevo pacto solamente debe hacerse en el día que el Señor estableció, porque de lo contrario estaríamos rompiendo con el esquema profético del santuario. Estaríamos rompiendo con el esquema de tiempo de nuestro Señor y Salvador, del Hijo de Dios. Si Él hubiese querido que se hiciese cualquier día, pues sencillamente, inclusive esa renovación que hizo en esa noche, lo hubiese hecho
el día 4, el día 5, el día 10, otro día cualquiera, menos el día 14. Sin embargo, él lo hizo ese día para dar a entender que el esquema permanecía por igual, para poder comprender que los días de la fiesta de panes sin levadura proseguían en el sentido que el Señor había establecido, y que también venía una parte que era en el mes séptimo que debía cumplirse porque no ha sucedido todavía. Esta aclaración vamos a llevarla más a fondo en Hechos 2, 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Traigo esta cita porque personas la están tomando como para decir que allí se hacía una santa cena, sabiendo nosotros que no hacemos santa cena tampoco. Pero estaban llevándolo al punto de decir que se hacía la parte de la renovación del pacto en esas reuniones. Sin embargo, eso no es lo que dice allí. Allí sencillamente expresa que los apóstoles y todos se reunían, comían el pan entre todos y oraban también entre todos, y perseveraban en las cosas que habían sido enseñadas por el maestro y transmitidas por los apóstoles. Una cena, un alimento común. En Lucas 22:16, otro texto que las personas toman, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es bueno que comprendamos que el Señor, Él es el que nos va a tener una cena, una reunión con los apóstoles o con los hijos, hasta que Él no haga su cena en los cielos. Él va a compartir allí los alimentos que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. En Hechos 26 al 7 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primeramente, nos damos cuenta de que después que el Señor murió y resucitó, aún después los apóstoles celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Esto significa que para nosotros, si ellos lo celebraban, era porque no había sido eliminado, no había sido abolido esto por nuestro Señor, sino que ellos tenían que seguir observando esto. Y la única forma de llevar correctamente el tiempo era justamente que el día 14 ellos renovasen su pacto, para que el día 15 empezaran los días de los panes sin levadura. Lo demás es que esta cita habla de que los apóstoles el primer día de la semana se reunieron o estaban reunidos para partir el pan. Reunidos para partir el pan no es para tomar el vino. Si nos damos cuenta, es simplemente una expresión común entre ellos, que se reunían para comer en familia, y el alimento que tenían más a la mano era justamente el pan. No se establecía que el primer día de la semana siempre había que hacer una renovación de pacto. Esto lo hacen los religiosos que celebran sus reuniones y dan un pancito y dan un vino cada primer día de semana. El Señor no instituyó eso. Él simplemente dio una renovación de pacto el día que correspondía. Hago el énfasis, hago la aclaración, porque ninguno tiene necesidad de errar en esto. En Marcos 3:20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Estoy hablando de un evento en el cual el Señor le acusaron de echar demonios por Belcebú. Y aquí es donde él da la explicación maestra de la blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo que lo que no se puede es decir que el Espíritu que estaba en ese cuerpo, que era el Espíritu Santo, que era el Hijo mismo en su forma divina, que estaba en ese cuerpo dándole vida, era un espíritu de demonio. Entonces el que dijera eso blasfemaba contra justamente el Hijo de Dios. Sin embargo, en esta cita nos dice que la gente no se podía reunir para comer pan, no podían siquiera comer pan de tanto que estaban despegados, tan unidos que estaban, tanta gente junta. Eso significa, hermanos, que estaban celebrando la cena, la renovación del pacto allí. No, no estaban renovando ningún pacto porque todavía el Señor estaba con vida, no era siquiera cercano a la fecha de la Pascua que correspondía para el Señor establecer la renovación o su nuevo pacto. Esto es un evento que lo traigo a colación solamente para que vean que ellos comían pan de una manera rutinaria, se reunían para ello. En Lucas 24, del 30 al 31 dice:
Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que después que el Señor resucitó, y esto es el hecho de cuando se reunió con los que iban camino de Maús, esos apóstoles, ellos no le conocieron y ellos llegaron hasta su lugar que iban y el Señor llegó con ellos, pero él partió el pan. ¿Qué significa esto? ¿Que el Señor celebró una renovación de pacto con ellos allí? No significa eso. Simplemente que estaban en los días de la fiesta de panes sin levadura todavía, ellos tenían pan en su casa y como era costumbre, tenían que comer pan, para que las personas no vayan a pensar ahora otra vez que es una renovación de pacto que se hace todos los primeros días de semana. Simplemente comer pan, normal. Hechos 27:33 al 35 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Nos damos cuenta? Aquí no aparece tampoco el vino, no aparece. ¿Por qué? Porque no están haciendo una renovación de pacto, están simplemente compartiendo el pan. Les hago la aclaración porque la única ocasión en la que nosotros tomamos el vino para renovación de pacto, porque el pacto se hace en la sangre, no en el cuerpo, no es en el pan, es el día 14 en las primeras horas. Por eso, en la cita que hemos visto hasta ahora, no aparece vino. ¿Por qué? Porque no puede haber expiación ni limpieza de pecados sin sangre. Y la única forma de establecer un nuevo pacto o de que nuestros pecados recaigan sobre nuestro Señor como Cordero nuestro es justamente depositándolo mediante ese pacto. 1 Corintios 10, 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nos damos cuenta de que aquí sí hace alusión el discípulo a lo que es la renovación de pacto, porque aquí sí nos habla de la copa, aquí sí nos habla de ello, pero también nos habla del pan. Muchas personas se pusieron en esta ocasión a decir que el pan tenía que ser uno solo, o que el vino tiene que ser una sola copa, pero en realidad, hermanos, no importa si es uno, si son 10, si son 12 o 13, no importa eso, porque inclusive en el santuario, en la parte del lugar santo, hay dos pilas y hay 12 panes. Entonces, no es un solo pan, son 12 panes, entendiendo que cada tribu le corresponde un pan. Lo importante de todo esto, mis hermanos, es que aunque cada tribu coma un pan diferente, es que la masa de la que fueron hechos esos panes es la misma. Por lo tanto, no importa cuántos panes se hagan, sino que la masa sea la misma. Porque un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Entonces, si una masa está leudada, puede hacer 1000 panes y van a salir panes leudados. Pero si una masa no está leudada, puede hacer la cantidad de panes que necesite y la masa y el pan va a ser igual por más panes que haga. Así que no nos enredemos en estas cuestiones sin sentido y veamos lo que es la masa, porque todo el que come de la misma masa come del mismo cuerpo. Yo les diría un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy un solo cuerpo, pero si yo me corto un dedo y lo pongo sobre una mesa, ese dedo tiene todo mi ADN igual. Si me corto la mano, igual. Si me corto un pie, igual. Todos son parte del mismo cuerpo. Y ya no importa que esté seccionado o dividido o partido, es el mismo cuerpo. Eso es lo importante, que aunque esa masa sea partida en diferentes panes, es la misma masa. Es el mismo pan en relación a lo que el Señor ha establecido. Lo mismo sucede con la copa. Lo que bebemos, que es el vino, fruto de la vid, debe ser de un solo tipo. No podemos mezclar, porque entonces sí tendremos dos tipos distintos de lo que es sangre en este caso. No podemos tener dos tipos diferentes. La uva tiene que ser de un solo tipo. El pan, preferiblemente, hermanos, lo mejor es lo que hay que darle al Señor. El pan debe ser un pan
integral, con harina integral, con aceite de oliva y su poquito de sal, porque Él es la sal de este mundo, es el que ha dado el sabor, es Él. Entonces debe prepararse con estos ingredientes y no se debe permitir que leude la masa cuando se prepara y cuando se pone a hornear. Tiene que hacerse de inmediato para que no suba la masa. En el caso del vino, pues simplemente uva molida o machacada para sacarle el vino. No busquemos uva mezclada de distintos tipos y no, eh, no compremos, si no hay necesidad, si se puede conseguir uva, no compremos lo que son estos químicos que preparan en el laboratorio, que parecen, porque el Señor no fue contaminado ni es tampoco. eh, Su sangre debe ser lo más natural posible. Eso es lo que tenemos que entender. Pero si no hay posibilidad de conseguir nada de esto, pues hermano, lo importante es que usted le dé lo mejor al Señor. No lo peor, sino lo mejor. En 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos fue enseñado, que el Señor Jesús, a donde que fue entregado, tomó pan. ¿Qué día fue que el Señor hizo esto? La noche que fue entregado, justamente el día 14 en sus primeras horas. No fue el 13, no fue el 15, fue el mismo día que tenía que morir antes de que el pacto viejo venciese en la tarde del día siguiente, de ese mismo día, pero en la parte clara. Entonces, ¿qué hizo él esa noche que fue entregado? Que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos renovación de pacto cualquier día, todos los días que querramos, estamos simplemente anunciando que ese día que lo hacemos, la parte clara, entre las dos tardes el Señor muere. Y como nosotros sabemos, eso es imposible que ocurra cualquier día. Tiene que ser necesariamente el día 14 la realización de esta renovación. Porque nosotros no podemos estar anunciando la muerte del Señor todos los días del año. Porque el que hace esto hace afrenta al Espíritu de gracia y convierte en inmunda la sangre de nuestro Señor, porque el pacto se toma como un relajo, como algo sin sentido y sin valor, porque yo voy a pecar hoy y mañana voy a hacer mi nuevo pacto. Y el Señor lo que nos dice es, con esa renovación de pacto, que nosotros debemos permanecer santos delante de Él, que debemos hacer todo lo posible por vencer al enemigo. Y eso no lo vamos a hacer cada día comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cumplieron entonces los padres el pacto que Dios hizo con ellos antes? Porque Él hizo un pacto con ellos. Muchas personas se jactan hoy de decir: bueno, porque los judíos son justos, porque ellos llevan la ley. Pero Pablo dijo que por qué ellos quieren poner sobre los que están convirtiéndose un yugo que aún ni los padres pudieron llevar. O sea, le quieren imponer cosas y cargas que ni los padres cumplieron, porque aquí dice claramente, en lo que voy a leer, que los padres violaron el pacto. En Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En Jeremías 31:32 dice lo mismo: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En pocas palabras, hermanos, los padres, y voy a hablar en este caso de Abraham que creyó a Dios y se circuncidó, como dice esta cita, en Gálatas 3:6, que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, que es el padre de la fe, invalidó también el pacto, pero Abraham se circuncidó. Abraham se circuncidó. Entonces, ¿el pacto era en la circuncisión o era otro el pacto que el Señor había establecido con ellos? Les voy a decir una cosa, hermanos. El pacto que Dios hizo con los padres, con los antiguos, es el mismo pacto que ha renovado con nosotros. La única diferencia entre los dos pactos es que aquel estaba basado en sangre que no podía expiar los pecados, pero este está basado en la sangre perfecta del Hijo de Dios.
Entonces, si esa es la única diferencia, ¿qué es lo que el Señor le pidió a ellos en el primer pacto y qué es lo que nos pide a nosotros en este segundo pacto o renovación de pacto en su sangre? Lo que Él nos pide justamente es creer y obedecer. El pueblo judío, los israelitas, se equivocaron porque entendieron que en el cumplimiento de la ley estaba el cumplimiento del pacto y no fue así. La ley simplemente estaba basada en ritos, en sacrificio de corderos y en todo lo demás y en la circuncisión. Pero eso no daba razón para que el pacto fuese válido, sino la obediencia. Y lamentablemente todos ellos, a pesar de que se circuncidaban, a pesar de que hacían los ritos, no obedecieron ni entendieron lo que ellos hacían y no pudieron avanzar y se quedaron. Entonces, Abraham le creyó a Dios, pero las cosas no se quedan solamente en creer. Dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, tiene que haber una parte de creer y una parte de obedecer. Y la obediencia equivale a dar testimonio. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios, fue necesario que hubiese derramamiento de sangre para que el pacto tuviese validez, para que Abraham entendiese el pacto y para que diese testimonio de haber creído, porque ciertamente en su corazón Abraham le creyó a Dios, pero tenía que haber una demostración para todos los seres que están observando en el universo de que Abraham verdaderamente era obediente a aquello que había creído. Tiene que demostrarlo. Y para ello el Señor le pidió que se circuncidara y circuncidara a todo varón de dentro de las tribus. Y esto Abraham lo cumplió perfectamente. Pero hubo otro momento en el que la obediencia falló. ¿Cuándo? Cuando la promesa debía ser dada, él confió más en su mujer, en una decisión que no venía de Dios. Ahí vemos cómo se quebranta el pacto, cuando no se obedece completamente a Dios. Y ese pacto era renovado cada año. En esta ocasión, esa sangre, que era la del prepucio al ser cortado, simplemente lo que hacía era que el hombre se comprometía o hacía pacto el hombre con Dios a que iba a ser apartado para él. De esta manera, los que eran apartados, el Señor los ponía como hijos suyos porque obedecían a lo que Abraham le había sido dado. Así que, de esta manera, todos estos circuncidados se hacían hijos por la circuncisión y dejaban fuera, porque no tenían ningún mediador ni ningún sumo sacerdote, los gentiles. Así que no tenían expiación por pecados. Esa era la diferencia grande y enorme. Y todo aquel que quería participar de estas bendiciones de Dios por obediencia tenía que circuncidarse. Ahora el Hijo de Dios hace algo mucho mejor y vamos a verlo. Ahora, eso de lo que habló de la circuncisión, ¿qué era la circuncisión? En Romanos 4, del 8 al 15 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Hago la aclaración de que lo que dije anteriormente está claramente apoyado y expresado por las escrituras. O sea, de lo que él creyó, tenía que dar una demostración de eso, un testimonio. Creyó en su corazón, pero le faltaba confesarlo. Así que recibió esto como un sello de la justicia que él tuvo, porque a él se le contó por justicia el creerle a Dios, estando incircunciso. ¿Para qué? Para que él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que los que son de la fe son los que se salvan, no los que se circuncidan, porque no es con creer, sino con obedecer. Y la circuncisión nos demuestra que hemos obedecido, porque ya estamos ahora en la parte que corresponde a la simiente. Y en la simiente es que serán benditas todas las naciones. No por la circuncisión, sino por la simiente. Y vamos a ver por qué cambió esto. Versículo 12. Y padres de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, hermanos, que dice este versículo,
que no es por ser circuncidado, sino por tener la fe que tuvo Abraham. Entonces, ¿de qué sirve la circuncisión sin fe? De nada. ¿De qué sirve la fe sin obedecer? ¿Qué es lo que corresponde el día de hoy? De nada. Porque, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En pocas palabras, a Abraham no se le dio la promesa porque se le mandara a circuncidar, sino que se le dio desde antes, por la justicia de la fe que él tuvo. Porque, versículo 14, si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esto significa que si los que se circuncidan son los que se salvan, entonces no nos sirve de nada lo que hayamos creído y tampoco nos sirve el Hijo de Dios, que era la simiente prometida, en la cual serían benditas todas las naciones, en esa simiente. Así que los que se circuncidan el día de hoy hacen afrenta contra el Espíritu de gracia y desechan al Hijo de Dios. Eso lo dice Pablo en Gálatas. Pueden leerlo, lo pueden leer del Código Real, que está mucho más claro. No lean los escritos que ponen, los comentarios que ponen los rabinos, los rashí que están allí, no. Lean ustedes solos la escritura y vean lo que dice ahí. En un momento, en el capítulo 6, dice un título en el Código Real, dice un título allí. Pablo apoya la circuncisión para los judíos. Un comentario que ellos ponen ahí arriba. No es parte del texto. Pero si uno lee el versículo 1 y el versículo 2, dice Pablo claramente que si él predica la circuncisión, entonces, ¿por qué él es perseguido? Claramente, él lo que está diciendo es, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Porque ciertamente él no predicaba la circuncisión, por eso lo perseguían. Y él dice claramente, también en el segundo versículo, que él les ruega a Dios, o quisiera a Dios, que los que hablan de la circuncisión, los que dicen que se circunciden, se les resbalara el cuchillo y se cortaran sus órganos sexuales. Entonces, si Pablo apoya la circuncisión, está apoyándolo de una manera muy extraña, porque quiere que se le corten los órganos. Entonces, esa es una presunción, un asunto retorcido de los judíos que quieren imponer de todas maneras su circuncisión. En el versículo 15 aquí dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué sucede allí? Si nosotros no cumplimos con la obediencia, estamos entonces quebrantando la ley de Dios. Debemos de obedecer. ¿Pero qué ley? ¿La de la circuncisión? No, la de la obediencia. Porque el que obedece, y no solamente a eso, sino a todas las cosas, no está bajo la ley. Entonces, si no está bajo la ley para él es como si no existiese. Pero eso no significa que la ley no existe, sino que nosotros debemos ser obedientes para que la ley no nos haga transgresores. Entonces, ¿cuál es el mandato el día de hoy? Es muy simple, mis queridos hermanos. El mandato a Abraham al creer fue que se circuncidara. Hoy el mandato del Hijo de Dios, o sea, esa simiente prometida, es que al creer nos bauticemos. Ese es el mandato. Por lo tanto, hoy son hijos de la promesa aquellos que creyendo obedecen. Muchas personas no quieren bautizarse el día de hoy. Muchas personas no quieren. Dicen que no hay necesidad. Pero este es un requisito imprescindible. Porque la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado. Y el que creyere justamente es el que creyere que Jesús, o Yahshua, es el Hijo unigénito de Dios. Y este cambio, de esta manera simbolizado, lo que establece es lo siguiente. Que la circuncisión ha llegado a ser para nosotros lo que hoy llamamos el bautismo. Esa es la parte de la obediencia. Ya no es por la circuncisión, porque el Hijo de Dios se hizo esclavo de la circuncisión para podernos liberar de eso. Ahora, Él se bautizó para enseñarnos que eso es lo que debemos hacer. Y lo que decíamos anteriormente del antiguo pacto, que era la Pascua, que se hacía en base a ese corderito, ahí se depositaban los pecados para el pueblo, se ha convertido en el nuevo pacto, que es en el pan y vino, o lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El mismo día que se efectuaba el uno, se efectúa el otro, pero en las primeras horas. Y todo permanece como el Señor lo estableció. En Jeremías 31, del 31 al 34, que es un paralelo con Hebreos 8, del 8 al 11, nos dice lo siguiente.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pongo esto así en resaltado, casa de Israel y casa de Judá, porque aunque aparecen los dos en este versículo, más adelante el pacto no se hace con Judá, solamente se hace con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Judá, el pacto que se quería hacer con ellos, lo rechazaron y ellos fueron dejados solamente para vivir por la simiente. Ya no podían vivir por la circuncisión ni por la ley que ellos tenían, sino que ahora tienen que aceptar la simiente. Entonces tienen que ser de la casa de Israel si desean salvarse. Los judíos no tienen vida si no es en el Hijo en estos días. Sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto, mis hermanos, no ha ocurrido todavía, no tenemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y estamos simplemente en el conocimiento, buscando el conocimiento del Padre y del Hijo, que es la vida eterna. Pero este momento llegará muy pronto en nuestros días. Y si nos damos cuenta, vuelvo y repito, el pacto no es con la casa de Judá, sino solamente con la casa de Israel. Continúa en Hebreos 8, del 12 al 13, la siguiente expresión de lo mismo que veníamos hablando. Aquí da algún detalle más. En el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y tenemos un nuevo pacto en estos días, hermanos. Usted tiene que hacer ese nuevo pacto. En Hebreos 9 vamos a entender mejor lo que corresponde al santuario. Vamos a entender lo que sucedió, porque el santuario terrenal es una copia del santuario celestial. El celestial es el verdadero. Y muchas personas están pensando el día de hoy que estas renovaciones de pacto, que los días de panes sin levadura, que el día de expiación, el día 10, la fiesta de tabernáculos, ya no se debe realizar, no se debe hacer, porque no hay un santuario terrenal. Sin embargo, nosotros sabemos muy claramente que todo lo que se hacía en el lugar del santuario terrenal es una imagen de lo que se hace en el santuario celestial. Y nosotros no somos de este mundo, sino que somos de la patria celestial. Así que debemos obrar conforme a lo que el Señor estableció en el rito simbólico, entendiendo que nuestra mirada tiene que ser dirigida a los cielos. Pero no podemos dejar de participar de estas cosas, porque entonces el Señor no se agradará de nosotros. Leo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Significa que este nuevo pacto también tiene ordenanzas y culto y tiene un santuario, pero celestial. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hago una aclaración, muchas personas dicen que en el lugar santísimo no había incensario. Sí lo había, aquí está la declaración. No era el altar del incienso, era un incensario de mano que llevaba el sumo sacerdote cuando entraba a ese lugar, porque no puede ofrecer oraciones a Dios, no puede estar en ese lugar sin incienso, no puede haber intercesión sin incensario. Así que él llenaba con las brasas del altar este incensario de mano y lo llevaba a la parte del lugar santísimo. Leo en el versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Significa esto, mis hermanos, que en el lugar santo el sacerdote entraba en el año cuantas veces se ofrecía. Pero, versículo 7, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Estamos entendiendo que el sumo sacerdote solamente entra una vez al año al lugar santísimo. Y si nuestro Señor entró un día 10 del séptimo mes a hacer expiación en el año 1844, significa, mis hermanos, que Él deberá salir justamente un día 10, porque no puede romper el esquema del santuario. Un día 10 de un séptimo mes también. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, no puede pasar al lugar santísimo hasta que no se termine lo que corresponde al lugar santo. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Retomo otra vez lo que dije anteriormente, todas las ordenanzas acerca de la carne, y esto incluye la circuncisión, estaban impuestas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta que la simiente llegara, según lo que dice ahora el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Me detengo para aclarar algo también con relación a lo que leí anteriormente. Justamente él entró una vez al lugar santísimo, pero si vieron el tema de cronograma profético se van a dar cuenta de que no existe una sola expiación. Aunque el Señor no tuvo que hacer expiación por sí mismo porque él era sin mancha, tenía que hacer una expiación por el santuario, porque sí había sido contaminado. Y tiene que hacer una limpieza o una expiación por el tabernáculo y una expiación por el altar de sacrificio. Eso ya lo detallé en aquel tema. Lo que estoy diciendo con esto es que existen diversas opiniones y escritos que dicen que nuestro Señor, el Hijo de Dios, cumplió con la expiación y el Padre aceptó esa expiación en el momento de la cruz cuando Él murió. Ciertamente Él cumplió con lo que corresponde a la parte del pacto que establece que debía ser un sufriente mediador, un sacrificio perfecto. Ahí la expiación fue completa porque Él no debía expiarse por sí mismo. Pero, ¿qué es expiar? Expiar no es más que limpiar los pecados. Y eso significa que se une a el hombre pecador con Dios. Pero en esa cruz el Señor unió al hombre con Dios. Solamente que el hombre no estaba todavía apto para estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, hacía falta una expiación por el pueblo. Pero el Hijo de Dios sí podía estar ante la presencia del Padre porque él no tenía pecado. Ahí vemos claramente lo que corresponde a algunas citas que hablan de que se cumplió la expiación en el momento de su muerte en la cruz. Pero hay otra cita que dice que se cumplió la expiación o que inició la expiación en el año 1844 cuando entró al lugar santísimo. ¿Cómo armonizan estos textos si hay una sola expiación? No puede. Sin embargo, entendiendo lo que conocemos el día de hoy, sí hay una perfecta armonía en lo que se detalla en esos escritos. Así que lo importante no es, mis hermanos, si una cosa ocurre o no ocurre, sino que podamos entender. Y la pregunta correcta debe aplicarse. ¿Qué pregunta? Bueno, estos textos que se presentan, ¿son verdaderos? Si son verdaderos, entonces hay oposición entre ellos. Lo cual denota que es posible que alguno de ellos sea falso. Si es así, entonces ¿cuál de ellos es el verdadero? Ahora bien, la otra pregunta es, si son verdaderos todos, ¿cómo armonizan? ¿Y qué hemos visto ahora, hermanos? Que ciertamente son verdaderos todos. Solamente había que entender. Y justamente ahora vemos que armoniza. El versículo 15 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, lo que se le había prometido a Abraham y lo que corresponde a la salvación de los gentiles y de inclusive los mismos judíos, tenía que ocurrir con la muerte de aquel en quien se había prometido, con la muerte de la simiente. Y ya ha venido Cristo, el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach, pues entonces Él se hace mediador del nuevo pacto. Y nosotros, para aceptarlo como mediador, debemos aceptar ese nuevo pacto y debemos cumplir con el día en el que se hace ese nuevo pacto. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora, hermanos, tenemos un nuevo pacto. ¿Desea usted renovarlo? En Hebreos 9 sigue diciendo, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por esta causa, mis hermanos, era que el hombre tenía que derramar sangre. Pero venido el cumplimiento, ya nosotros no tenemos que derramar nuestra sangre si aceptamos el Cordero, que fue muerto en nuestro lugar, nuestra Pascua, que es Cristo. Él fue crucificado. Solamente tenemos que renovar el pacto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hago una aclaración, porque dirán algunos, bueno, pero ahí dice que el Señor entró una sola vez, o sea, el pacto se hace una sola vez, y no hay necesidad de estar haciéndolo cada año. Sin embargo, mis hermanos, aunque Él entró una sola vez, eso denota claramente que todavía permanece allí, para nosotros ahora, en la expiación que corresponde a nosotros, permanece allí, esperando que nosotros le aceptemos a Él. Y si nunca hemos renovado ese pacto, ¿cómo Él podrá cubrirnos con su sangre? Ahora, si recordamos, el pueblo de Israel cada año tenía que hacer estos mismos ritos. ¿Por qué? Porque cada año el pueblo cometía pecado. Y la única manera de decir que permanecían en obediencia era justamente participando de esta solemne convocación. Y el Señor mismo se presenta y pone el sello en esa ocasión sobre el acto que se está realizando. Él acepta a todo aquel que renueva su pacto. Por lo tanto, nosotros que pecamos a cada instante, tenemos una oportunidad cada año de demostrar que permanecemos en Él. Versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mis hermanos, teniendo en claro estas cosas, también voy a decir que en ocasión de su sacrificio, el día 14, él también cumplió con el sacrificio que correspondía a la muerte del macho cabrío, del macho, en el día 10, y lo voy a ver más adelante. En Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Hago la salvedad, hermanos, de que aunque nosotros sabemos que el Señor ofrece su sangre en los cielos, en el santuario celestial, la ofrece todavía delante de su Padre por nosotros. O sea, no que hay muerte nuevamente, sino que la sangre que ya se derramó una vez, Él la sigue presentando delante de su Padre. Pero
nosotros que no somos limpios, debemos ir cada año a aceptar ese sacrificio, a renovar nuestra relación con el Señor, diciendo que permanecemos en Él. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Nos damos cuenta, hermanos? En esta reunión que hacemos cada año, hacemos memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que no hacemos memoria de los pecados que ya fueron borrados el año anterior, sino que hacemos memoria de los pecados que aún no han sido borrados del año en curso. ¿Estamos comprendiendo? Los pecados del año anterior, esos son limpios totalmente. El día 10 del séptimo mes el Señor los limpia, porque lo aceptamos el día de la muerte del Cordero, antes de que muera el Cordero. Él muere en nuestro lugar, ya murió en nuestro lugar, solamente hay que aceptarlo. Así que ahora, mis hermanos, hacemos una renovación de pacto por los pecados de este transcurso, del año en que estamos viviendo. Eso es lo importante. De lo contrario, nos quedamos con nuestros pecados de este año. Eso no significa que una vez salvo, salvo para siempre. ¿Estamos entendiendo? O sea, si lo hice una vez, ¿eso significa que los pecados futuros y todo lo que demás están perdonados? No. Solamente se perdonan los pecados que yo confieso. Así que, hermanos, tengan muy presente esto. Deben asistir a las convocaciones cada año para que los pecados de ese año en curso se limpien. Por la misma sangre, ciertamente, pero los pecados son nuevos. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese cuerpo que el Padre le preparó, aprovecho para decir, es el cuerpo que le pertenecía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu es el Señor, es el Hijo de Dios. Cuando dice la Escritura que lo que hay en el vientre de María, del Espíritu Santo es, justamente lo que está diciendo la expresión es, que ese cuerpo que estaba en ese vientre de María, le pertenecía a ese Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios en su forma divina. Esa es su naturaleza primaria. Continúo leyendo en Hebreos 10, versículo 8, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita la muerte de todo esos machos cabríos, quita el derramamiento de sangre del pueblo, quita la circuncisión, quita todo eso y establece ahora este nuevo pacto, que es en mí que se va a cumplir. Eso es lo que dice esta cita. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo 25 no habla de que nos reunamos en las sinagogas, en los templos y en los sitios, no. Habla de congregarnos en las convocaciones. Y mucha gente tiene por costumbre no asistir a las convocaciones, no renovar su pacto y no ir a las reuniones que el Señor estableció. Debemos exhortarnos unos a otros, y más ahora en estos días, que el día de la expiación final se acerca, cuando Él saldrá del lugar santísimo. Versículo 26.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Qué castigo mayor no merecerá el que no renueve su pacto? El que tenga por inmunda la sangre también haciéndolo cualquier día, en cualquier momento, sin importarle lo que está haciendo, anunciando la muerte del Señor todos los días. O que no lo hace ningún día y entonces espera que la gracia se acabe. El Espíritu de gracia ya no lo cubra. El castigo va a ser muy grande. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria, hermanos, y esto es una amonestación, un llamado, un mensaje importante para cada uno de nosotros. Para poder permanecer y perseverar, hay que hacer esto que dice aquí. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Usted se acuerda cuando salió de la iglesia, cuando salió del grupo, cuando fue rechazado, cuando su pareja le sacó el cuerpo, cuando peleó con sus hijos, familiares, cuando tuvo que alejarse? Lo que lloró, lo que padeció, lo que sufrió, todo eso tiene que venir a memoria ahora para poder asegurarnos de que estamos caminando como es debido, de que podemos soportar las pruebas que van a venir también. Y si no lo sufrimos nosotros, por lo menos fuimos compañeros de aquellos que lo sufrieron y los vimos como estaban en tribulación. Eso nos tiene que alentar, porque de los presos también nos compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, el justo es aquel que cree, y el Señor no le agradará si no obedece. Si hemos creído que en la sangre del Hijo de Dios tenemos salvación, hemos de renovar ese pacto. No podemos retroceder. Hemos de bautizarnos al creer, no podemos retroceder. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Anteriormente, en Hebreos 10 hablaba de que los que son santificados una vez y para siempre. Ciertamente son santificados, pero nosotros conocemos que el Señor establece un lineamiento: llamados, escogidos y fieles. Todos aquellos que han sido escogidos son santificados por la palabra. Sin embargo, puede llegar un momento en que renieguen de la palabra, como ha sucedido. Entonces, ¿qué el Señor demanda de nosotros? Que para tener un testimonio ante todos los seres que están observando, asistamos a las convocaciones y renovemos nuestra fe que hemos tenido. Hagamos una renovación de pacto. Por eso lo estableció, para que lo hagamos cada vez que llegara la fecha en que debía morir el Cordero, para acordarnos de él. Así como nosotros recibimos el día Shabbat, para acordarnos del día de reposo para santificarlo según el cuarto mandamiento. No puede ser otro día, no podemos cambiar ni el Shabbat, ni el día de la renovación del pacto. Salvo la ocasión, mis hermanos, en la que hay una segunda oportunidad y este evento es tan importante que el Señor es el único evento del santuario que tiene prórroga. Por eso estoy haciendo este tema, porque hay una prórroga y la voy a compartir con ustedes para que los que no lo han hecho, lo hagan. Y los que no sabían lo que habían hecho, sepan lo que han hecho y sepan que realmente han hecho una renovación de pacto. En Hebreos 4:5 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero no todos tienen un sumo sacerdote. ¿Quiénes tienen un sumo sacerdote? Hermanos, los que no aceptan
la sangre del Hijo de Dios, no tienen sumo sacerdote. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nosotros debemos asegurarnos un sumo sacerdote en los cielos, un sumo sacerdote que está ofreciendo una sangre, su propia sangre. Y la única forma de hacerlo es haciendo pacto con él, en su sangre. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a explicar algo con relación a lo que ocurre según el tabernáculo terrenal, para saber cuáles días ocurre en el santuario celestial. Porque él hace lo mismo en los mismos días para que nosotros no nos equivoquemos en el reloj profético. En el primer mes, el día 10, se escogía el cordero. Pero el día 14 de ese primer mes se inmolaba el cordero entre las dos tardes. El Señor renovó el pacto en sí mismo en el día 14 en las primeras horas. En el séptimo mes es cuando se hace la limpieza de los pecados. Como el día 10 se toman 2 machos y el día 10 se elige uno ese mismo día para morir por los pecados del pueblo. Y también ese día 10 se queda el otro para ofrecerlo por Azazel, para enviarlo al desierto con los pecados. O sea, lo que va a pasar con Satanás, que va a durar 1000 años en el desierto sin tener a qué intentar. ¿Qué ocurrió el primer mes y el séptimo mes? Que hay sacrificios. La pregunta es, ¿podemos confundirnos en esto? Muchos se confunden hoy en día, por eso traigo esto aquí. El día 14 moría un cordero que era en el cual descansaban los pecados del pueblo, pero los pecados no eran limpiados ahí, no eran expiados, simplemente eran anotados en los registros del cielo, en los registros, como pecados futuros a ser eliminados o borrados. Todo aquel que participaba y tomaba ese cordero ese día, sus pecados eran anotados en el lugar del santuario. Pero se ofreció una muerte ese día por los pecados. Sin embargo, el día 10 debía morir otro y ofrecer la sangre para limpiar o expiar los pecados que habían sido anotados en esos registros. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Tenía él que morir 2 veces? No podía morir 2 veces. ¿Pero cumplió él con los 2 sacrificios? Sí. El día 10, cuando él entró a Jerusalén, fue eh, escogido por el pueblo. Hosanna al que viene en nombre del Señor. El día 10. El día 14, él murió. Pero antes de morir, ocurrió algo. Delante de el rey, delante de Pilato, fue declarado lo siguiente: elijan entre Barrabás y este que llaman Jesús el Cristo. Allí se cumplió lo que correspondía al día 10 de elegir uno de los dos, uno por Azazel para enviarlo al desierto y otro para morir por los pecados para ser limpiado. Se cumplió en ese lugar la elección de los 2 machos y el Señor tomó el lugar del que había de morir por el pueblo. O sea, que la única muerte que ocurrió fue tanto la muerte de la aceptación de los pecados en la sangre, como la expiación o limpieza de los pecados en esa misma sangre. Lo que nos garantiza a nosotros esto hoy es que todos aquellos que acepten el nuevo pacto y lo renueven, tienen un sumo sacerdote en el santuario, tienen un cordero que los representa y allí se depositan los pecados de todo aquel que acepte el cordero. Pero también nos garantiza que el día 10, cuando él le toque hacer la expiación, salir del lugar santísimo, ese día, los pecados de todos aquellos que renovaron su pacto en el cordero, recibirán por la misma sangre limpieza de sus pecados y nunca más el Señor se acordará de ellos. Esos animales, hermanos, entonces, que morían eran sustitutos del transgresor. El que no los aceptaba cargaba con sus propias culpas. Eso todavía se mantiene hoy, porque hay un santuario que está en pie en los cielos. Y los registros de nuestros pecados están todavía siendo anotados y necesitan ser limpiados. Así que los ritos en cuanto a la aceptación del Cordero y la renovación del pacto y la expiación permanecen. Nosotros no tenemos ciertamente que sacrificar animales, ya que el Hijo de Dios fue el perfecto sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio en nuestro lugar. Pero aunque no matemos animales, nuestros pecados se producen cada año y debemos ser fieles cada año en renovar nuestra decisión el día correspondiente. De no hacerlo, estaríamos violando el pacto.
El pueblo de Israel era limpiado cada año el día 10 del séptimo mes. Así también lo son aquellos que cuenten con su intercesor en el santuario celestial. Pero para ello debemos renovar el pacto anualmente, declarando con este hecho que nos mantenemos firmes en la decisión tomada. En Gálatas 3:15 dice algo importante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto significa que cada vez que participamos de esto cada año, lo ratificamos y nadie puede invalidarlo, ni nadie puede añadirle. Aunque no existe vigente un santuario terrenal, existe uno en los cielos que fue el modelo para mostrarnos el plan de redención. Si el pueblo tenía que participar de estas convocaciones en el santuario terrenal cada año, ¿cuánto más nosotros en referencia al celestial? No podemos cambiar los tiempos especificados en el reloj profético del santuario. Decir que no existe tiempo para cada cosa es lo mismo que colocar todas las agujas del reloj en una sola dirección. De esta manera, nunca sabríamos qué hora del día es.